Las normas de la conducta humana. Plantel Purarán, Daniela Cadenas Durán. Grupo 502. Materia: Derecho. Comenzaremos con las leyes naturales. Desde el punto de vista jurídico, son aquellas creadas por la lógica de las sociedades, como un elemental derecho del ser humano por el hecho de serlo, y que ahora se encuentran reglamentadas en leyes expendidas por autoridades facultadas y que son validadas por la misma sociedad, como por ejemplo el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, etc. También algunos ejemplos de derecho natural son los derechos humanos contemporáneos. Ninguna ley del planeta puede contravenir legalmente los derechos humanos, como son el derecho de la vida, a la educación, a tener un nombre y una nacionalidad, a un justo caso de cometer algún crimen o a una legítima defensa proceso. El concepto de ley natural tiene dos grandes usos. Puede referirse al dictamen que emana de la razón y de los derechos que se fundan en las propias naturalezas humana, o a la forma física que establece el comportamiento de los cuerpos ante determinaciones condicionales. Se conoce como derecho natural o aquellos principios basados en la naturaleza del ser humano y que suelen ser compartidos por casi todos los integrantes de la sociedad. Las leyes naturales, en este sentido, se vincula a la doctrina conocida como luz-naturalismo. Para el naturalismo hay un derecho natural que tiene todas las personas por el hecho de pertenecer a la especie humana. Esto quiere decir que ese derecho se asocia a la naturaleza humana, es universal y se corresponde con todas las leyes naturales. Por otro lado, es un principio físico que se establece a partir de hechos concretos y pruebas empíricas. Cuando dicho principio se puede aplicar a un conjunto debido de fenómenos y se certifica la concreción de su enunciado en condiciones específicas, puede hablarse de ley natural. Estas leyes naturales, en definitiva, son conclusiones que surgen de pruebas y observaciones idénticas, repetidas en el tiempo y ya aceptadas por la comunidad de científicos. Por otro lado, las leyes sociales son aquellos aportes que practican el empleador y el trabajador en beneficio de este último para poder optar a la seguridad social durante el periodo trabajado, como para la pensión de vejez del trabajador. La ley dispone que el empleador deberá descontar de las remuneraciones del trabajador un porcentaje de estas que tienen por objeto acumular un fondo de pensiones y seguros de vida. La retención de estos valores al trabajador y su posterior no pago en las instituciones correspondientes acarrea que el empleador no podrá despedir al trabajador sino hasta que pague todas y cada una de las retenciones efectuadas. Igual situación ocurre con la parte de las imposiciones que al empleador le corresponde para pagar, ya que no haberlas enterado acarrea la misma responsabilidad. Las normas sociales se distinguen no solo de las normas jurídicas establecidas por el Estado, sino también las normas pertenecientes a grupos específicos como las normas internas de una familia o las normas determinadas, juegos. Existen también normas en lugares de trabajo que pueden coincidir con las normas sociales. Normas de trato social, convivencia o cortesías y sus características. Las normas de trato social son las reglas que debemos seguir para comunicarnos y relacionarnos con otros miembros de la sociedad y que no constituyen normas jurídicas, morales ni religiosas. Las reglas de urbanidad y buenas maneras, los preceptos del decoro y de la cortesía. Las exigencias de la etiqueta y de la moda son normas de trato social.
El concepto de ley natural tiene dos grandes usos. Puede referirse al dictamen que emana de la razón y de los derechos que se fundan en las propias naturalezas humana, o a la forma física que establece el comportamiento de los cuerpos ante determinaciones condicionales. Se conoce como derecho natural o aquellos principios basados en la naturaleza del ser humano y que suelen ser compartidos por casi todos los integrantes de la sociedad. Las leyes naturales, en este sentido, se vincula a la doctrina conocida como naturalismo. Para el naturalismo hay un derecho natural que tiene todas las personas por el hecho de pertenecer a la especie humana. Esto quiere decir que ese derecho se asocia a la naturaleza humana, es universal y se corresponde con todas las leyes naturales. Por otro lado, es un principio físico que se establece a partir de hechos concretos y pruebas empíricas. Cuando dicho principio se puede aplicar a un conjunto debido de fenómenos y se certifica la concreción de su enunciado en condiciones específicas, puede hablarse de ley natural. Estas leyes naturales, en definitiva, son conclusiones que surgen de pruebas y observaciones idénticas, repetidas en el tiempo y ya aceptadas por la comunidad de científicos. Normas morales. Las normas morales son las reglas que nos conciernen al orden jurídico, religioso o de trato social, sino exclusivamente al afuera interno o al respeto humano que se deben seguir, a que deben ajustarse las conductas, tareas, actividades, etc. Y conciernen específicamente al campo de la moral, es decir, a las acciones o caracteres de las personas desde el punto de vista de la bondad o malicia. Autónomas. En ellas no existe un agente externo que las imponga, sino que es en su propia conciencia la que impone condiciones para hacer, no hacer o dejar de hacer. Ejemplo, yo decido ayudar a un invidente a cruzar la calle o simplemente me hago el desentendido. En el caso que decida no ayudarlo, mi sancionador será mi conciencia y no una autoridad civil. Las normas religiosas están enfocadas al aspecto de la conciencia humana, ya que rigen su conducta interna, su campo de trabajo, son los principios y creencias del individuo. Se caracterizan por el ser. La principal importancia de estas reglas reside en que el sujeto las acata por decisión propia, ya que recurren a la conciencia humana, ya que al ser dictadas por el ser divino, él es el único que puede imponerle una sanción a dicho individuo. Heterónomas, porque son impuestas por un sujeto que no es el mismo a quien se obliga, es decir, la persona no decide qué es lo bueno o malo, sino la divina lo ha dictado. En cada religión hay una interpretación religiosa y distintos actores que hacen obligatoria la norma, también interiores, porque el individuo que las cumple debe de estar consciente que existen y que deben cumplirlas, además de que su cumplimiento no es visible. Normas jurídicas son aquellas disposiciones que el poder público, por medio de sus órganos legislativos, señala como obligatorias a la observación general y en caso de inobservancia las hace cumplir de acuerdo con los órganos judiciales. El conjunto de normas jurídicas constituye el derecho. Heterónomas son creadas por el Estado a través del poder legislativo independientemente a la voluntad de quien debe cumplirlas. Exteriores, debido a que regulan la conducta externa, ya que su cumplimiento es independiente de la conciencia del individuo a quienes aplica. Por su obligatoriedad, los individuos deben cumplirlas, estén o no de acuerdo.